para no tener que hablar. ¿Lo ves? Sí, usted. Ok, yo creo que me van a alcanzar a oír, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, si ya nomás hablo por aquí, ya me escuchan. Vamos a transmitir otra vez. Tú a mí. Extorsión. Ajá. Unos 40 minutos, yo creo. 40 minutos. Ajá. Mira, estamos apenas siguiendo desde la cafetería. Que ahí la tienes parada. Aquí la tienes. ¿Sí alcanzan a ver las diapositivas ustedes? Sí, Doctor. doctor. Sí, doctor. Ustedes también, ¿verdad? Bien. Bueno, ok. ¿Ya están todos en la lista? Ok. Bueno. Qué bueno que estén aquí voluntariamente. Buenos días. Todos están aquí por su voluntad. Pues a mí me dijeron que ustedes habían solicitado esta clase, esta plática, que estaban ansiosos de conocer de alto flujo. Ansiosas y ansiosos. Sí, bueno, excelente. Muchísimas gracias por la invitación de venir a platicar acerca de este tema. Bueno, el título viene insuflación de alto flujo, insuflación nasal. Hay algunos conceptos que vamos a comentar. Cuando nosotros administramos oxígeno, tiene que quedar claro un concepto. Una cosa es la cantidad de la fracción inspirada de oxígeno que le estemos aportando a un paciente, y la otra es el flujo al cual se le está administrando esa cantidad de oxígeno al paciente. Esto quiere decir que yo puedo tener un dispositivo de alto flujo, ustedes ya lo conocen, mis alumnos no lo conocen, pero podemos tener un dispositivo de alto flujo y si no le ponemos el flujo suficiente, realmente no estamos administrando oxigenación a alto flujo. Podremos estar administrando oxigenación a altas concentraciones de FiO2, pero eso no significa que sea alto flujo, a pesar de ser el equipo. Por eso le cambié el nombre a insuflación, para tratar de no confundirnos y saber exactamente cuándo estamos administrando verdaderamente una terapia de alto flujo y cuándo estamos administrando exclusivamente oxígeno a altas concentraciones. Cuando está el paciente con insuficiencia respiratoria, bueno, va a tener una serie de síntomas, lo van a ver taquipneico, cianótico, probablemente con datos de fatiga muscular, o aumento del trabajo respiratorio. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Le van a colocar oxígeno. Entonces, el pilar del tratamiento de la insuficiencia respiratoria en un contexto agudo, bueno, además de resolver la causa
lo llevó a la insuficiencia respiratoria es administrarle oxígeno, exactamente. Y para esto vamos a tener diferentes dispositivos para administrar oxígeno. Eso es la oxigenoterapia. El más bajito pues van a ser las puntas nasales. Las puntas nasales ya lo conocen, pero lo estoy repitiendo por mis alumnos. Pues va a estar conectado a un humidificador. Lo vamos a estar manejando preferentemente por abajo de 5 litros por minuto, aunque en ocasiones pues ya han observado que pues, somos un poquito más agresivos, lo tuvimos a 7, a expensas de dañar la mucosa nasal. Pero bueno, el asunto es de que administramos las puntas nasales, no debe estar arriba de 5 litros por minuto. Y si esto no es suficiente para llevar al paciente a una saturación adecuada, podemos colocarle una mascarilla simple de oxígeno, que sería esta. En este caso está conectado a un nebulizador, pero bueno, la mascarilla sería esta chiquitita. Esta que está aquí. ¿Sí alcanzan a ver ustedes el puntero, doctores? Sí, doc. Oh, ok, pensé que no alcanzaban a ver. Ok. Y esa todavía le podemos administrar hasta 15 litros. Y de 5 litros a 10 litros. No tendría caso administrar una mascarilla simple de 1 a 5 litros porque para eso tenemos otros dispositivos que aportan menor cantidad. Y si esto no es suficiente, bueno, se les puede colocar una mascarilla con reservorio. ¿Qué es lo que hacen estos dispositivos de oxígeno? Bueno, esta mascarilla, tan solo esa mascarilla funciona como un reservorio de oxígeno, realmente. Cuando nosotros le estamos colocando una mascarilla a un paciente con oxígeno, estamos creando un reservorio entre la cara del paciente y la mascarilla. Sin embargo, aquí ustedes van a ver que tiene unas saliditas, unos hoyitos en esta parte de aquí y aquí, y por lo generalmente tiene una tapita que mientras el paciente inspira y expira, esa tapita se mueve, ¿no? Se tapa y se abre, tapa y se abre. Eso es para que cuando el paciente inspire, se selle, respire exclusivamente el aire que viene de la toma de oxígeno, y cuando el paciente exhale, ese CO2 pueda salir al aire ambiente. Cuando ustedes colocan la mascarilla que se llama con reservorio, realmente tiene 2 reservorios, pero se llama con reservorio por la bolsita que ustedes ya conocen. Pero realmente son 2 reservorios lo que ya le están administrando al paciente, que sería esta bolsita y además la mascarilla. Por lo tanto, es capaz de administrar todavía mayor cantidad de oxígeno, de fracción inspirada de oxígeno. Y existen otros tipos de mascarillas, como esta para la traqueostomía, o estas que están aquí abajo, que son para la ventilación mecánica no invasiva, que ya nos van a permitir, estas últimas, la de ventilación mecánica, no solo administrar oxígeno, sino podemos administrar presión positiva al paciente. Pero, ojo, estos dispositivos que tenemos aquí no nos van a administrar una cantidad de oxígeno constante, no nos van a administrar una cantidad de oxígeno real. Ustedes, si alguna vez han leído acerca de estos dispositivos de oxígeno, probablemente se hayan topado con esta tablita que nos dice, los sistemas de bajo flujo son las cánulas nasales, las puntas nasales. Y lo puedo poner a 1 litro, 2 litros, 3, 4, 5, 6 litros. Y aproximadamente cada litro me va a subir entre 3 y 4% más, además del aire ambiente. Y bueno, dicen, bueno, está 2 litros, entonces significa que son 8 más, se lo sumo a 21%, entonces tengo alrededor de 29%. Bueno, 28, 29%. Y las mascarillas, otro tanto, bueno, la mascarilla simple, vamos a subir de 4 a 5% cada litro, etc. Sin embargo, eso no es real. Aunque aquí ustedes observen que dice sistemas de alto flujo, actualmente se deben de diferenciar de los dispositivos de alto flujo, que son los que venimos a hablar. Esta clasificación era cuando no estaban los dispositivos de alto flujo. Les voy a explicar algo. Estos dispositivos que están acá, que dicen bajo flujo, la fracción inspirada que el paciente recibe va a estar afectada de acuerdo al esfuerzo respiratorio que el paciente haga. Si el paciente
tiene una respiración tranquila, pausada, probablemente la fracción inspirada que le estén administrando al paciente sea alta. Pero si el paciente está polimédico con aumento del trabajo respiratorio, la fracción inspirada de oxígeno que le van a estar administrando realmente va a estar baja. Así lo tengan a 15 litros por minuto. ¿Por qué? Porque el paciente no va a estar respirando exclusivamente la mascarilla que ustedes le estén administrando, sino va a estar respirando el oxígeno más el aire ambiente, y todo el aire ambiente que se esté mezclando con el oxígeno que le estén administrando lo va a diluir. Entonces, esta tablita que les acabo yo de explicar, que les acabo de demostrar, para mí, en lo personal, pues no tiene validez. Yo prefiero, cuando estoy siguiendo un paciente, mejor medirlo por litros, y el dispositivo, no sé, está a 3 litros por puntas nasales, a 4 litros por puntas nasales, o está con mascarilla. Prefiero seguirlo de esta manera que por un porcentaje de fracción inspirada que realmente es falso. Entre respiración y respiración que todos tenemos, no tenemos una respiración constante, mucho menos un paciente enfermo. Entonces, la cantidad de flujo que yo esté respirando realmente va a ser muy variable, y por eso la cantidad de oxígeno que le voy a estar administrando a un paciente con estos dispositivos de bajo flujo también va a ser variable. De estos que están aquí abajo. Ahora, la mascarilla Venturi, esa sí tiene esos sistemas son diferentes. Esos dispositivos consisten en pasar el oxígeno a través de un orificio de diámetro grande, y estrecha el orificio y lo hace pasar por un diámetro pequeño. De esa manera, alinea las moléculas, crea cierta presión negativa, y yo regulo con el mismo dispositivo qué tanto aire ambiente quiero que se mezcle. Y dependiendo de esa ventanita, el sistema Venturi, ustedes lo han visto en los dispositivos Puritan. Sí, el sistema Puritan tiene un sistema Venturi en la parte superior. Los nebulizadores también tienen un sistema Puritan, que entra el aire por abajo, luego se estrecha y luego sale el oxígeno hacia arriba. Nada más que la diferencia es que en el nebulizador ustedes no regulan el aire, pero en el Puritan ustedes sí regulan el aire. Ya han fijado que tiene una ventanita. Si ustedes cierran la ventanita, entonces ya no deja que se mezcle el oxígeno con el aire ambiente, entonces el oxígeno es al 100%. Y si abren la ventanita completamente, entonces se diluye y prácticamente le están administrando al aire ambiente. Si se fijan, no llega al 21%. Al final de cuentas sí va a estar entrando algo de oxígeno, pero generalmente llegan hasta el 28% aproximadamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Si ustedes utilizan unas cánulas nasales de alto flujo, esto que está aquí, si lo marco de aquí, ustedes están viendo. Esto que está aquí es la respiración del paciente. Aquí está inspirando y acá está expirando. Las cánulas nasales, esto que está gris aquí, representa el flujo que ustedes le están administrando a un paciente. Vamos a suponer que tiene unas cánulas nasales a 4 litros por minuto. Entonces, todo esto que está aquí arriba, realmente el paciente está respirando aire ambiente. Todo esto que está aquí arriba, el paciente está respirando aire ambiente. Y exclusivamente esto que está aquí abajo, está respirando oxígeno. ¿Por qué? Porque el flujo inspiratorio del paciente ha sobrepasado el flujo que ustedes le están administrando por las puntas nasales. Ustedes le están administrando 4 litros por minuto y yo estoy respirando, voy a ir bajito, 10 litros por minuto. Entonces tengo ahí 6 litros por minuto que tengo que jalar ese aire de alguna otra parte. No lo voy a estar jalando de las puntas nasales, lo voy a estar respirando del aire ambiente. Y todo este aire se va a diluir. Ok. Los sistemas de bajo flujo, ustedes lo humidifican con este dispositivo que se llama humidificador. Y ese dispositivo, su función es que la fuente de oxígeno tenga que, el oxígeno que sale de la fuente de oxígeno tenga que pasar a ese dispositivo, se llene de moléculas de agua y ya pase humidificado. Cuando menos llegue lo más humidificado posible a las fosas nasales
o si es una mascarilla, bueno, a las fosas nasales y la cavidad oral. Sin embargo, esos dispositivos no son muy eficientes y realmente es falso que llegue el aire, el oxígeno suficientemente humidificado, y de cualquier manera le puede ocasionar al paciente sensaciones de resequedad principalmente o sangrados, a pesar de que lo tienen con el sistema de humidificador. ¿Por qué? Porque realmente el sistema de humidificación no es eficiente, no es lo suficiente para el paciente. ¿Esto qué significa? Que para que el paciente pueda respirar el oxígeno que uno respira no sea deleterio, tenga las menos, el menos daño en la vía aérea, el oxígeno tendría que entrar suficientemente humidificado y calientito, de acuerdo a la temperatura corporal. De eso se encarga la vía aérea superior. Ajá, la vía aérea superior. Entonces vamos a suponer que el paciente está respirando alrededor de 22 grados centígrados en el aire ambiente. Bueno, conforme esta resistencia que está aquí en las fosas nasales, conforme pasa la vía aérea, que va a disminuir y va a originar que aumente su temperatura y se humidifique. Y de tal manera que ya cuando llega a los bronquios respiratorios, bueno, ya tiene una temperatura cercana a la corporal. ¿Cuáles son las limitaciones del oxígeno convencional? Esas que están aquí. Realmente, al estar entrando un oxígeno seco o no lo suficientemente húmedo y frío, pues va a aumentar la resistencia de la vía aérea. Realmente puede ocasionar inclusive broncoespasmo. El aclaramiento mucociliar se va a ver disminuido. Entonces, el aclaramiento mucociliar es una medida de defensa muy importante del aparato respiratorio. Cuando no sirve el sistema mucociliar, los pacientes están haciendo tampones mucosos, inclusive pueden dañarse los bronquios, se pueden hacer bronquiectasias, neumonías, etc. Podemos aportar un flujo limitado a 15 litros por minuto, porque es a lo que llega el flujómetro, ¿no? El caudalómetro. Es más, a veces hasta con 12 litros por minuto ya suena la válvula de escape, ¿no? Y empieza a llorar. Hay diferencias entre flujo paciente y dispositivo. Es decir, el flujo va a ser una va a ser el flujo del paciente que le estamos aportando y no va a coincidir con el flujo respiratorio del paciente. Ya les expliqué que la fracción inspirada de oxígeno va a ser inconstante, aunque estén esas tablitas que les han enseñado una vez en la vida, es inconstante, no es verdad. Y en realidad la fracción inspirada va a ser menor a la que les han dicho que le están aportando con los dispositivos convencionales. Bueno, les pongo todo esto para poder dar a entender mejor sobre el dispositivo de alto flujo, porque tiene estas diferencias con el sistema convencional de administración de oxígeno. Volvemos a la misma grafiquita que les había mostrado previamente. Aquí está inspirando, está expirando. Y acá está el dispositivo de alto flujo. Observen ustedes que aquí en esta grafiquita inspiratoria, ya si ustedes tienen un dispositivo de alto flujo a 20 litros por minuto, y el paciente está respirando lo máximo a 15 litros, entonces ustedes ya le están cubriendo toda la curva del flujo inspiratorio del paciente. Y durante todo el esfuerzo inspiratorio, el paciente va a estar recibiendo el oxígeno del dispositivo de alto flujo. Esa es una diferencia muy importante con los dispositivos convencionales. Por lo tanto, aporta una fracción inspirada de oxígeno más constante. Ahora, si yo tuviera, ¿qué creen que va a pasar? Si yo tengo un paciente con un dispositivo de alto flujo, aquí tenemos el vapotermo. Vamos a suponer que tengo al paciente en vapotermo y lo pongo a 5 litros por minuto de flujo. ¿Realmente ustedes creen, y le pongo a 100% la fracción inspirada, realmente le estamos aportando insuflación nasal de alto flujo? ¿No? ¿Realmente le estamos aportando ese CO2 que dice el aparato que le estamos aportando? ¿Ustedes qué opinan, doctores? Los están escuchando, ¿no?
O más bien no los están escuchando. Sí, Hola. Sí, doctor, sí se escucha. Estaban dormidos, ¿verdad? No. No, aquí andamos, doctor. A ver, ¿ustedes qué opinan? Tienen un dispositivo de alto flujo y lo tienen programado a 5 litros por minuto de flujo con 100% de CO2. ¿Qué opinan? Que no está viendo suficiente insuflación, como dijo ahorita. ¿Cómo? Que no está viendo suficiente insuflación. No le están dando, ¿ustedes qué opinan? No, realmente no le estamos dando terapia de alto flujo. Aunque ustedes tengan un dispositivo de alto flujo, Como lo que dijo al principio, en este caso le pongo las puntas. en este caso mejor le pongo las puntas, exactamente. Realmente no le están dando alto flujo. Si el paciente está respirando a un flujo mayor del que ustedes le están aportando en el dispositivo, aunque sea el dispositivo de alto flujo, aunque sea el dispositivo de alto flujo, no le están administrando alto flujo y realmente la presión expirada que le están administrando pues no es la misma. Están utilizando un dispositivo bastante moderno para administrar puntitas nasales. Para ese caso mejor le ponen las puntitas nasales, ¿no? Bueno, qué bueno, creo que sí quedó claro este concepto, ¿verdad? Ok, estos son los dispositivos de alto flujo que existen. Realmente existen 3 tipos de dispositivos de alto flujo. Existen estos, los que son con un blender y con un flujómetro. Este es el blender. El blender de lo que se encarga es de mezclar el oxígeno, de la fuente de oxígeno, y lo mezcla con aire ambiente. Y de acuerdo a la mezcla que tú le pongas, bueno, ya le estarán administrando diferente 21%, 50, 80, 90, 100%, ¿no? Si es que le están administrando exclusivamente oxígeno. Aquí no sale el flujómetro, pero aquí debería estar a un ladito un flujómetro para que puedan ustedes regular la cantidad de flujo que le van a estar administrando al paciente mientras le administran ese FiO2 que ustedes le anotaron ahí en el blender. Están los sistemas Venturi, que son estos que están aquí. Y bueno, esto va a funcionar de manera similar y también va a tener un flujómetro aquí en la parte superior. Y aquí abajo está el sistema Venturi, que va a hacer lo mismo que ya les acabo de explicar. Pasar el oxígeno que viene de la fuente de oxígeno por un tubo más estrecho del que venía. Eso va a generar una presión negativa en ese lugar y regular la entrada de aire ambiente para hacer la mezcla, ¿no? Entonces ya ustedes van a poder regular la CO2 de esa manera. Ese es el sistema Venturi. Y con el caudalímetro, con el flujómetro que está aquí, pues regulan la cantidad, los litros por minuto que le van a estar administrando ese CO2. Los dispositivos más modernos son estos dos principalmente, ¿no? Aquí en Mexicali, pues están estos dos. Está el Ergo, que es este, y el Vapotherm, que es este, que tiene ciertas diferencias. Aunque a final de cuentas, la manufacturera dice, cada quien va a defender su sistema de alto flujo. Dicen, este es mejor por esto, esto es mejor por esto. Realmente, pues hasta ahorita se siguen considerando lo mismo, ¿no? Dispositivos de alto flujo, con unas pequeñas diferencias que vamos ahorita a comentar. El Hospital de la Familia es el único que tiene el Vapotherm, ¿verdad? Lo tenía que decir. Ok. Bueno, estos dispositivos, me voy a regresar a la diapositiva, estos dispositivos de alto flujo, en el caso del Airvo, se conecta con un cablecito de plástico, no sé el material, ¿silicón? Es una extensión de plástico, lo que sea, y va conectado directamente a la fuente de oxígeno, ¿verdad? Y a través de ese caudalímetro ustedes regulan la cantidad de CO2 que le están administrando a un paciente. Ustedes, cuando utilizan un Ergo, conectan el Ergo con una extensión hacia la fuente de oxígeno, y si lo abren todo, aquí tiene una pantallita en la parte superior, y ustedes observan la CO2 que le están administrando a un paciente. Entonces, bueno, quiero el 100%, pues lo abren a todo. No, pues le quiero dar menos CO2, pues le van cerrando
la cantidad de oxígeno que le están administrando al paciente. Y si quieren regular el flujo, bueno, para eso tiene unos botoncitos aquí arriba y el mismo generador de aire del dispositivo Ergo. Ustedes ahí les dicen cuántos litros por minuto le van a administrar esa cantidad de oxígeno. En el caso del Ergo, ustedes deben de observar que, por ejemplo, si yo tengo al paciente y le digo, bueno, pásale vamos a poner que le pongo 20 litros por minuto. Ok, le puse 20 litros por minuto al Ergo. Y en ese momento yo regulé el FiO2 y lo puse en 60% de FiO2. ¿Qué va a pasar? Si el paciente se me empieza a deteriorar y yo decido subirle el flujo de aire. Entonces le anoto el dispositivo Ergo, le digo, que ya no quiero que me pases 20, ahora me vas a pasar 40. Le voy a administrar más litros por minuto, pero yo no le muevo al flujómetro que está en la fuente de oxígeno. Pregunta, ¿qué va a pasar con la FiO2? Se va a mantener, ok, le voy a cambiar la pregunta. ¿Va a aumentar, se va a mantener igual o va a disminuir? Nada más existen esas tres posibilidades. ¿Qué opinan los doctores que nos están viendo desde la comodidad de sus hogares? ¿Haciendo qué? No sé, porque no los puedo ver. A ver. Lo que pasa es, doctor, que... Bueno, doctor, Ajá. ¿me escucha? Yo sí. Ah, bueno, pues es que las ventajas que tiene lo del alto flujo, que la FiO2 es constante y predecible, pero no está influenciada por el patrón ventilatorio del paciente. Ok, pero mi pregunta fue la siguiente. Yo tengo el sistema Ergo y le administré cierta cantidad de oxígeno de la fuente de oxígeno. Y el flujo de aire lo aumenté. ¿Qué va a suceder en ese momento con la FiO2? ¿Disminuiría? Va a disminuir, exacto, va a disminuir. Porque yo lo que le estoy moviendo al Ergo es el flujo de oxígeno, no es la FiO2. Si yo subo el flujo de oxígeno en el flujómetro, pues estoy aumentando el aporte de oxígeno. Y si yo mantengo constante el flujo del aire ambiente, bueno, y yo le subo al flujo de oxígeno, voy a aumentar la FiO2. Pero si lo hago al revés, si aumento el flujo y el oxígeno lo dejo constante, la FiO2 pues va a bajar porque la mezcla va a ser más rica en aire ambiente ahora que la que estaba antes. ¿Cómo se lo diluimos? Lo vamos a diluir, exactamente. Entonces, cuando ustedes mueven el flujo en estos dispositivos, ustedes van a observar en la misma pantallita que al momento de subir el flujo, están bajando el FiO2. Entonces, tienen que subirle más flujo al oxígeno, a la fuente de oxígeno, para llevarlo otra vez a la FiO2 que ustedes querían administrar, ¿sí? En este dispositivo. El aire que entra, el oxígeno y el aire se van a mezclar y tienen que pasar a un humidificador, a una plancha. Ustedes en el mismo dispositivo del Ergo, ahí le ponen la temperatura a lo cual lo quieren poner. ¿A qué temperatura se les antojaría poner? A 37, ¿verdad? Porque va a ser la temperatura corporal. Y el aire tiene que entrar calientito ahora a un tubo. Y ahorita vamos a ver las características del tubo. Este de abajo es el Vapotherm. Ese tiene, el funcionamiento es el mismo. Salvo que aquí el Vapotherm está conectado con unas mangueras, ya no a un flujómetro, sino directamente de la pared, de la toma. Y el dispositivo tiene para él, en automático, el hacer las mezclas. En el Vapotherm, ustedes con esta perilla azul, aquí tiene tres números. El primero es el flujo, luego viene la FiO2 y la temperatura. Y ustedes al Vapotherm le dicen, lo quiero a tanto flujo, a tanto FiO2 y a tal temperatura.
ustedes no están moviéndole al flujo de oxígeno, sino entra todo el flujo al dispositivo y el dispositivo se encarga de hacer la mezcla y lo mantiene constante sin que ustedes tengan que andar jugando en mezclas, ¿sí? Y ese tiene también su propio sistema de humidificación para que cuando pasa al tubo ya entre también calientito y húmedo, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Doctores? ¿Enfermería? ¿No? No, perdón, mi parte no. Ok. Ahora, ¿pero qué va a pasar? Si aquí, en el aire ambiente, está haciendo... Aquí el aire ambiente, ¿a qué temperatura estamos ahorita? ¿A 37 grados? Es una temperatura muy agradable para estar a gusto aquí. Tengo frío. ¿Eh? Tengo frío. ¿A 37 grados? Tengo frío. ¿Eh? ¿Qué? Me perdí. Es que está preguntando si está agradable, no, si no está agradable. ¿A qué temperatura generalmente estamos ahorita? ¿A qué temperatura estaremos ahorita aquí? 26 grados. Entonces, realmente la temperatura ambiental es menor a la temperatura corporal. ¿Qué va a pasar con ese aire que está saliendo de la plancha, del humidificador? Se va a enfriar. Y el gas que se enfría, ¿qué pasa con él? Muy bien, se condensa. Se va a condensar, entonces va a pasar de gas a líquido. Entonces, queremos evitar eso. Para eso, las mangueras deben de tener un sistema de calefacción. Esta es una manguera del Airbook y esta es una manguera del Vapotherm. Tiene ciertas diferencias, pero es para lo mismo. El Airbook tiene unos alambritos que va a estar controlando la temperatura durante todo el trayecto que pase el gas a través de la manguera. ¿Y qué han observado cuando encienden un Vapotherm en la manguerita? Sale agua, porque funcionan diferente. El Vapotherm lo que hace es pasar agua. Fíjense, tiene doble sistema tubular. Este es el tubo del Vapotherm, pero cortado con corte transversal y tiene doble tubo. Uno donde va a pasar el aire que el paciente va a respirar y en la periferia es un líquido, es agua, ¿sí? Que es con el que va a estar manteniendo la humidificación y la temperatura del aire que va por el tubo del medio. Por eso es que dicen, ay, caray, salió agua de aquí, pero realmente es el sistema de humidificación y de calor del Vapotherm, que es diferente a lo que han observado. Inclusive los ventiladores tienen también sensores, ¿no? Ligeramente son de alambre, nomás que estos tienen sensores para estar regulando la temperatura que sale y la temperatura que llega al paciente y de acuerdo a ello van regulando la temperatura en el caso de la ventilación mecánica. En este caso no tiene estos sensores, pero bueno, la función que trata de hacer es la misma, que llegue con mejor humidificación y con mejor temperatura al momento que el paciente lo va a inhalar en la nariz. Y cuando ustedes colocan las puntas nasales, también va a haber ciertas diferencias entre el dispositivo Vapotherm y el dispositivo del Airbook. Estas son unas puntas nasales del Optiflow que son para el Airbook y estas son las puntas nasales que utilizan el Vapotherm. La principal diferencia es que miren, ven cómo está este sistema tubular que tiene un diámetro mayor que este sistema tubular que está acá. ¿Sí? Este que está acá atrás es lo que se conecta a la manguera, es una manguera gruesota. Pero en realidad esto que está aquí es más delgadito que estos que están acá. ¿Qué va a generar cuando, lo que les acaba de comentar, cuando paso un gas de un diámetro ancho a un diámetro pequeño? Va a ser un sistema Venturi. Y en el sistema Venturi, además de crear presión negativa, en este caso no me importa la presión negativa porque no tiene orificio de entrada. Pero con el nebulizador, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa de una presión de un diámetro mayor a un diámetro menor, eso es el Venturi. ¿Qué pasa con la velocidad del flujo? Aumenta. El gas aumenta su velocidad al momento de pasar de un diámetro mayor a un diámetro menor. Ese también es un efecto del mismo Venturi. Entonces, realmente le están administrando todavía más flujo al momento que sale en las puntas nasales.
y el flujo va a ser mayor. Cuando agarran una manguera de agua, está el chorro grueso, pero si lo tapan parcialmente, sale más rápido, aunque más delgado, pero con mayor velocidad. Eso están haciendo un efecto Venturi. Lo mismo va a pasar con estas puntas nasales. Al momento que sale el aire por aquí o sale el aire por acá, va a ser diferente por el efecto Venturi. Y eso también es una diferencia de los dos sistemas, que tenemos que conocerlo al momento que estamos viendo los parámetros. El del ergo les puede dar flujos desde 0, ¿verdad?, hasta flujos máximos de 60. En cambio, el Vapotherm les va a dar máximo 40, que es hasta donde llegamos. En adultos, el Vapotherm lo vamos a manejar entre 20 litros por minuto a 40. Abajo de 20 no tiene caso, porque es administrarle nada. Es como si fuera de abajo, no es el flujo suficiente. Y el ergo sería de 40 a 60 en los adultos. ¿Sí? ¿Y por qué es esa diferencia? Por el tipo de puntas nasales que manejan, que son diferentes entre ambos tipos. Bueno, eso son lo mismo que ya les expliqué hace ratito, cómo funcionan los dispositivos. Realmente tiene 3 componentes. Un sistema donde se va a mezclar el oxígeno con el aire ambiente, generar un flujo y generar un CO2 que quiero. Un agua con un sistema de calefacción y humidificación y un sistema para aportar el oxígeno a través de unas puntillas nasales. Este acá es el sistema de Venturi que ya les expliqué. Bueno, ¿qué va a pasar si yo no le administro la suficiente humedad a un paciente? ¿Qué efectos va a tener? Pues bueno, le voy a ocasionar impactación del moco. Eso se observa muy frecuentemente en las cámaras de traqueostomía, que no administramos la suficiente humedad, se tapa las cámaras. Va a haber daño agudo, inflamación de las células del epitelio respiratorio. Vamos a perder cilios y los cilios que tenemos van a tener hipomotilidad. Va a haber desprendimiento del epitelio respiratorio, la mucosa se va a edematizar y vamos a tener broncoconstricción. Entonces, al momento de administrar humidificación adecuada con el sistema de alto flujo, bueno, todo esto serían ventajas sobre los sistemas de humidificación convencional. Entonces, al momento de yo condicionar adecuadamente un gas con el sistema de alto flujo, pues realmente estoy llevando la broncoconstricción a lo mínimo. Voy a reducir el trabajo respiratorio, voy a mejorar la función mucociliar, facilitar la secreción de moco, voy a tener, por lo tanto, menor cantidad de metástasis, voy a mejorar la ventilación perfusión, mejorar la ventilación. Y esto me va a significar mejor oxigenación al final del día, ¿no? Esta es una persona, es un pacientito que está respirando. Bueno, aquí imagínense que tiene el dispositivo de alto flujo puesto. Y por una parte va a estar recibiendo el dispositivo de alto flujo y por otra parte va a estar recibiendo el aire ambiente. Observen que las puntitas nasales no están herméticamente instaladas en la nariz. Entonces, por lo tanto, el aire que entra ahí no está creando como tal una presión. No le están ustedes introduciendo el oxígeno con presión positiva, sino es únicamente el flujo que le están administrando al paciente. Y se va a estar mezclando con el aire ambiente. Y bueno, como ya les comenté, eso va a estar afectado por la respiración espontánea, ya que el volumen corriente y el flujo entre cada respiración y en la misma respiración no es constante. Antes lo comenté. Bueno, ¿cómo funciona un dispositivo de alto flujo? ¿Cómo mejora el paciente? Estas son las características o los beneficios fisiológicos de un paciente del alto flujo. Va a disminuir el espacio muerto. ¿De dónde? ¿Qué es el espacio muerto, doctores?
Es el aire que queda atrapado o que no llega a los alvéolos. ¿El qué? El aire que queda atrapado en las vías aéreas que no llega al alvéolo. ¿Ustedes saben qué es el espacio muerto? Pues sí, es eso. O sea, es el aire que ocupa la vía aérea, no llega a los alvéolos y pues por lo tanto no participa en el intercambio gaseoso. Son las zonas del pulmón o que no tienen flujo de aire o que no tienen circulación, ¿no? Una de las dos. Muy bien. Sí, está muy bien. Es correcto. Cuando uno respira, cuando uno está respirando, pues tiene que pasar el aire pues a través de la nariz, a través de la faringe, luego va a entrar a la tráquea, luego se va a ir hasta los bronquios principales y va a llegar hasta los bronquiolos terminales. Todo ahí es puro sistema de conducción y ahí no va a existir intercambio gaseoso. Y hasta que llega a los bronquiolos respiratorios o a los alvéolos, ahí sí hay intercambio gaseoso. Cuando se mueve el aire, que está entrando y saliendo, realmente no expiramos todo el aire y cierta cantidad de aire se queda en las vías respiratorias. Imagínense una molécula que entra y como que baja y hasta el bronquiolo y luego expira y luego como que va a salir y luego no se alcanza a salir y vuelve a expirar y ahí se la lleva, ¿no? Nada más moviéndose. Realmente todo ese volumen se considera espacio muerto. Entre mayor espacio muerto tengamos, realmente la ventilación minuto de un paciente va a disminuir. Por eso le explico más detalle de eso. Aquí el asunto es de que una zona muy importante de espacio muerto es la región de la nasofaringe. Sí, esta parte aquí de la nariz y la parte posterior, ahí se va a acumular CO2, que ahí se va a quedar, va a estar entrando, como que quiere entrar y no entra, y luego como que quiere salir y ahí se queda. Y ahí va, ¿no? Nomás anda bailando. Entonces, al momento que ustedes le están administrando flujos altos, toda esa región se va a lavar. Toda esa región de la nasofaringe se va a lavar. Entonces, están disminuyendo el espacio muerto de la región nasofaringea. Y eso, al momento de bajar el espacio muerto, mejora la ventilación. La ventilación es el volumen corriente menos el espacio muerto, y eso multiplicado por la frecuencia respiratoria de un paciente es la ventilación de un paciente. Si yo tengo CO2 y aumento mi ventilación, yo voy a bajar el CO2 de la persona y va a mejorar la oxigenación. Cuando yo le pongo a un paciente presión positiva, ya sea con un CPAP o con ventilación mecánica, lo que estoy haciendo es aumentar el volumen corriente. Pero ojo, ahí estoy aumentando espacio muerto. La misma mascarilla, el tubo, esos espacios donde no hay intercambio gaseoso, estoy aumentando espacio muerto. Pero realmente la presión está originando un volumen corriente muchísimo más alto y eso ocasiona que mi volumen minuto también se incremente. En este caso, no modifico el volumen corriente porque no es presión positiva, pero bajo espacio muerto. Y de esa manera mejora la oxigenación. ¿Sí me expliqué? ¿O los revolví? Yo sí No, quisiera sí, que claro. lo repita. Yo sí ¿Ustedes? quisiera que lo repita. Que lo repita ahorita. Sí, Como estoy administrando aire a un flujo alto, pues ¿qué va a originar? Que la resistencia de la vía aérea superior va a disminuir, porque pues, estoy metiéndole velocidad de aire, ¿no? Este dispositivo, repito, no ocasiona presión positiva, pero el mismo flujo sí ha reportado que ocasiona cierto pico, cierto CPAP. Ustedes, enfermería, ¿saben lo que es eso? ¿Qué? El PIP o el CPAP. Bueno, ¿los médicos saben qué es eso? ¿No? ¿Qué dijo? Los médicos, ustedes. Pero, ¿cómo dijo? No ¿Qué es el PIP? entendimos la palabra.
El PEP. El PEEP. Ah, es una presión positiva que se aplica sobre el final de la expiración para que no colapsen los alvéolos o algo por el estilo. ¿Ustedes saben qué es? Ajá, exacto. Si yo tengo una bolsita, si esto fuera un alvéolo, al momento de inspirar, pues se va a inflar. Y al momento de expirar, pues se va a aplastar. El PIP o el PEP, la presión positiva al final de la expiración, lo que hace es que no deja que se colapse esto. Entonces, inspira, se infla. Y cuando expira, le manda cierta presión positiva que no deja que esto se colapse. Entonces, al yo mantener alvéolos abiertos, ocasiono una cosa que se llama reclutamiento alveolar. Lo que hago es, alveolitos que estaban colapsados, los abre. Normalmente una persona sana no tiene todos los alvéolos abiertos, tiene unos abiertos, unos cerrados. Y una persona enferma todavía peor. Entonces, lo que hace es aumentar el número de alvéolos abiertos y de esa manera ocasiona reclutamiento y tengo más unidades donde puede haber intercambio gaseoso y mejora la oxigenación. Si yo le administro a un paciente ventilación mecánica, yo controlo, yo digo, quiero 8 de PIP, 10 de PIP, ¿sí? Que es esa presión, es la cantidad de presión que le estoy administrando al alveolito para que se mantenga abierto cuando está expirando. Ok, en el sistema de alto flujo no tengo presión positiva al final de la expiración, porque no está originando, no le estoy aplicando presión, estoy administrando flujo. Sin embargo, sí ocasiona cierto efecto PIP. Ese flujo que le estamos administrando sí ocasiona cierto efecto PIP, que, bueno, pudiera significar cierto grado de reclutamiento alveolar, aunque eso no le vas a poner alto flujo para reclutar. Pero bueno, es una de las maneras que se explica por qué mejora la oxigenación los sistemas de alto flujo. ¿Sí me expliqué aquí? Sí, doctor. Doctores. Sí, doctor. ¿Y ustedes también? Bueno, esto ya lo vimos, que mejora el aclaramiento mucociliar. Como es un dispositivo que mejora la humidificación, pues perdemos los efectos deleterios de la oxigenación habitual y tenemos mejor control de la fracción inspirada de oxígeno. Ahora les voy a repetir lo del espacio muerto, a ver si con esta diapositiva queda más claro. Entonces, esto es la ventilación. ¿Sí? La ventilación es mover aire, es el mover aire en las vías respiratorias. Ventilación realmente no es intercambio gaseoso, ventilación es mover aire a través de una tubería, meter y sacar, ¿sí? Entonces va a entrar el aire a través de la nariz, tiene que pasar a las vías respiratorias, va a llegar a los alvéolos y luego el paciente cuando expire, este aire tiene que regresar, ¿sí? Eso es ventilación. Y lo medimos, la ventilación de una persona la medimos por la ventilación minuto. Es decir, cuántos litros de aire mueve en un minuto. Para eso yo necesito saber cuánto aire muevo en cada volumen corriente. Volumen corriente es esta respiración que yo tengo habitualmente cuando estoy tranquilo. Cuando meto y saco aire, ese es el volumen corriente. Entonces, si yo eso lo multiplico por la frecuencia respiratoria, pues tengo el volumen de aire que yo moví en un minuto, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Nada más que este es el volumen corriente y esta es la frecuencia respiratoria. Pero el volumen minuto realmente no es así de simple, no es solamente el volumen corriente. Tenemos que restarle el volumen del espacio muerto, porque realmente va a ser aire, ¿sí? Que no va a tener intercambio gaseoso. Porque el espacio muerto es un espacio que no sirve para intercambio gaseoso, que es únicamente exclusivamente conducción. Si tuviera intercambio gaseoso, pues ya no sería espacio muerto. ¿Sí me expliqué? De hecho, lo que hace el PIP es eso, disminuir también espacio muerto, ¿no? Al momento de aumentar áreas, aumenta áreas donde sí hay intercambio gaseoso. Bueno, entonces tenemos ciertas áreas en el cuerpo donde por anatomía nunca en la vida va a existir intercambio gaseoso. Por ejemplo, en la nariz, pues ahí no hay intercambio gaseoso y nunca lo va a haber por más tip que le pongan.
¿ok? Entonces, eso es espacio muerto anatómico. Y este espacio que está aquí, es lo que se lava con el flujo alto en el dispositivo de alto flujo. Entonces, si yo aquí tengo una B y una D mayúsculas, al momento que yo lavo ese aire, entonces esa B y esa D mayúsculas las hice minúsculas. Y por lo tanto, eso hace que aumente mi volumen minuto. ¿Me expliqué? ¿Ahora sí ya quedó más claro o no? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Janet? ¿Sí? ¿Sí? ¿Segura? ¿Y ustedes, doctores? Sí, doctor, también. Doctor, todo. Bueno. A ver, ahora. Al momento, cuando yo le coloco a un paciente, estas dos grafiquitas, es cómo se comporta. Estos son cada uno de estos puntitos es un paciente. Y aquí estaba el paciente con oxígeno convencional. Y acá estaba ya con el dispositivo de alto flujo. En este cuadrito que estamos aquí, lo que se está observando es la frecuencia respiratoria. Está un paciente con X frecuencia respiratoria. ¿Y qué pasó cuando le pusieron el dispositivo de alto flujo? Bajó la frecuencia respiratoria. Entonces, los dispositivos de alto flujo mejoran la frecuencia respiratoria. Tengo un paciente polipneico, yo le coloco un dispositivo de alto flujo y la frecuencia respiratoria va a tender a disminuir. Esto que está acá, igual, cada puntito es un paciente, y esto de aquí es la presión arterial de CO2. Si ustedes ven que aquí este paciente sí bajó el CO2, y como que lo quiso bajar, pero la verdad es que es mínimo lo que modifica de CO2 el dispositivo de alto flujo. Por eso esto es importante saberlo, porque los dispositivos de alto flujo no sirven o no es lo mejor cuando tenemos insuficiencia respiratoria que hace retención de CO2. Hay diferentes tipos de insuficiencia respiratoria. Tenemos la que vemos aquí con COVID, que es hipoxémica, son pacientes con neumonía. Pero hay otros tipos de insuficiencia respiratoria que son por ejemplo, falla muscular. Un paciente con alguna enfermedad muscular. Esos tienden a retener dióxido de carbono. Y para ellos no va a servir, o cuando menos no va a ser lo mejor, el dispositivo de alto flujo. Por eso es mejor los síntomas, ¿no? Están reteniendo demasiado. Así es. Así es correcto. Eso es mejor, se intuban o se les pone no invasiva, pero les tienes que dar presión positiva. Esto ya lo comenté, estabiliza, va a disminuir la resistencia nasofaringea porque el flujo alto va a estabilizar la vía aérea superior y el flujo que le vamos a estar administrando va a exceder al flujo del paciente. Entonces, ya den cuenta que le están dando un empujoncito, ¿sí? al aire, ¿no? Les comentaba que va a tener un efecto CPAP o efecto PIP, ¿sí? Efecto CPAP, su sigla significa presión positiva continua. Es algo muy parecido al PIP, muy parecido, ¿sí? El CPAP lo que hace es mantener una presión positiva, no le importa si el paciente está metiendo o sacando el aire, no le importa, le está administrando la misma presión. Entonces, si yo tengo un CPAP, una presión continua, es una horizontal, vamos a poner un número, 10. El paciente mete aire, le va a meter 10 cuando inspira. El paciente quiere exhalar, le va a seguir metiendo 10 cuando expira. Eso es un efecto CPAP. Entonces, tiene cierto efecto CPAP el flujo que le estamos administrando, puesto que el flujo va a ser igual. No importa si el paciente está inspirando o expirando, va a seguir manteniendo constante el flujo. Y eso va a ocasionar un aumento del volumen al final de la expiración, que es el efecto PEP, ¿verdad? Que les comenté. ¿Por qué eso va a ocasionar? Porque va a existir cierto reclutamiento alveolar, aunque no es
no está diseñado para eso, y eso se explica porque mejora la distensibilidad pulmonar. Y estas son las grafiquitas que nos hablan de ello, ¿no? El hecho de que estas líneas estén el hecho de que estas líneas estén más amplias que esta respiración. Esta es una respiración de un paciente sin flujo. Y este ya es un paciente ya que tiene alto flujo. Y vean cómo se hace más amplia. Eso significa que mejoró la distensibilidad. Y esto que está aquí abajo significa que es el volumen al final de la expiración, o que será el efecto PIP. Serán como aquí está bajito y aquí está más alta, más elevada. Eso es el efecto PIP. Ok, ¿cuáles son las indicaciones de utilizar el alto flujo? Bueno, insuficiencia respiratoria hipercápnica, la primera opción no es alto flujo. La primera opción o es ventilación no invasiva o es ventilación invasiva, o sea, intubarlo. Pero bueno, pudiera ser útil en algunos casos muy seleccionados. Posiblemente un paciente que le pusieron invasiva y no jaló, bueno, pues le pueden poner el alto flujo a ver si jala, ¿no? O no lo quieres intubar, a lo mejor está terminal, etcétera. Por algún motivo no lo quieres intubar, o tiene la firma de los pacientes que dicen no lo intuben, no quiero que se intube. Entonces, se pudiera ser útil en esos casos, ¿no? La insuficiencia respiratoria hipoxémica, que es la que ya conocen, la que están acostumbrados a ver durante toda la pandemia, y sería la insuficiencia respiratoria leve o moderada. ¿Por qué la grave no? Porque mejor lo intubas, claro, o sea, una grave que ya está boqueando, está ahí, lo vas a intubar. Desde la leve, ¿no? Desde la leve. Prepara el carrito. Y si está Ceballos, pues le quiere poner la invasiva. También, en algunos casos, posextubación, no es que se recomiende pasar al paciente a alto flujo. Extubas a un paciente, no es que los tengas que pasar a alto flujo, pero si es un paciente que tenga riesgo al fracaso de la extubación, lo puedes pasar a alto flujo. Anteriormente, digamos hace unos 5 o 6 años, los pacientes que estaban limítrofes, que decías, es que lo voy a extubar, pero pudiera fracasar. Por cierta situación, a lo mejor está muy débil, tiene fibrosis pulmonar, tiene un EPOC muy avanzado y estaba intubado, y entonces dice, bueno, lo voy a extubar, pero tiene un EPOC muy grave. Entonces, lo que se hacía era pasarlos a no invasiva, a ventilación no invasiva. Sin embargo, hace algunos años que salió unos estudios, unos artículos, donde la ventilación no invasiva y el alto flujo eran equiparables para evitar el fracaso post-extubación en ese tipo de pacientes. Entonces, es una alternativa cuando el paciente es de alto riesgo de pasarlo a alto flujo. Si el paciente está ya con alto flujo y lo tengo que intubar, pues puedo utilizar el alto flujo para intubarlo. Si yo tengo al paciente con ventilación no invasiva y lo voy a intubar, ¿lo puedo intubar con la mascarilla puesta? ¿Por qué no? Pues no se puede porque le tengo que quitar la mascarilla de la boca para poderle hacer la laringoscopía, ¿no? Entonces le tengo que retirar el aporte positivo, le tengo que retirar el oxígeno. Inclusive si está con la mascarilla, ¿qué hago? Se la quito. O lo estoy ambuceando y al momento de hacer la laringoscopía, quito el ambú. ¿Y qué les ha pasado aquí con los pacientes de COVID? Que, pum, los graves, que se les baja la oxigenación inmediatamente. Sí, pero de ahí no pasa. Hasta que le sale la ampolla al enfermero. Así es. Bueno, si el paciente está con alto flujo, no tienen que quitarle el alto flujo. Mejor dejen el alto flujo y lo intuban con el alto flujo puesto. Y va a seguir recibiendo aporte de oxígeno, aunque estén haciendo la laringoscopía. A menos de que lo quieras intubar por la nariz. Que suele pasar, puede pasar, sí. Suele pasar. También se puede utilizar en algunos casos de broncoscopía. Bueno, lo puse aquí, pero realmente yo no hago broncoscopías en pacientes despiertos, pero pudiera hacer eventualmente a ti te tocó cuando teníamos una paciente en ventilación mecánica no invasiva, pero esa era con influenza.
y le hicimos una broncoscopía. A esa paciente se le puso la mascarilla no invasiva, se le pone un adaptador y al mismo tiempo que está con la no invasiva, se le pasa el tubo de la broncoscopía, porque era un paciente de alto riesgo de tenerla que intubar. Entonces, le estoy metiendo todavía una tripa, pues se me va a poner más hipoxémica y el riesgo de intubación es muy alto. Esa paciente no la intubamos. Pero la no invasiva se puede utilizar para pacientes en alto riesgo de intubación, que voy a hacer un procedimiento, y el alto flujo también, con la evidente conveniencia del alto flujo sobre la no invasiva en el tipo de interfase. Interfase es la cosa que hace contacto con la piel. ¿Cuál será la interfase del alto flujo? Puntas nasales. ¿Y la interfase de una no invasiva? Una mascarilla. Bien cómoda, ¿verdad? Por cierto. Tiene que estar apretada, ¿no? Que inclusive lacera la piel. ¿Sí? Entonces, existe una gran conveniencia en cuanto a interfaces del alto flujo sobre la ventilación no invasiva. Insuficiencia cardíaca, entre comillas, porque la primera opción sigue siendo ventilación no invasiva, es así. Lo que es EPOC e insuficiencia cardíaca, un paciente grave, en edema agudo pulmonar por insuficiencia cardíaca o con EPOC exacerbado, la primera opción es ventilación no invasiva. Y si no jala, bueno, ya escoges otra, pero pudiera ser también el alto flujo, también pudiera ser una opción. Pero que quede claro, no es la primera. Y enfermedades crónicas de la vía respiratoria. Bueno, efectos adversos. ¿Cuál será el principal efecto adverso del alto flujo? Es que si yo me retraso en la intubación de un paciente, le voy a aumentar el riesgo de morir. Por estadísticas, un paciente que yo retraso la intubación, por lo que sea, aunque es más, lo tengo con mascarilla con reservorio, no es que sea el alto flujo el malo. Si yo lo tengo con puntas nasales, con mascarilla con reservorio, y lo tengo que intubar y no lo intubo, y digo, bueno, me espero mañana, me espero pasado, le estoy aumentando el riesgo de morir. ¿Y qué pasa con el alto flujo? Que puede mejorar, entre comillas, la oxigenación del paciente, pero realmente el paciente estar mal y enmascararme algo. Como la retención. Como el mismo que hacías. Por eso es que Insunza intuba tempranamente. ¿Sí? Vamos a intubar, ¿qué? Es que sí. Él prefiere hacer intubaciones muy tempranas. Oye, pero el paciente me llega, tú preparas para intubar. ¿Qué feo? Deja todo en la habitación, no quiero andar corriendo. Sí, si Insunza fuera el maestro de estos alumnos, ya más de uno va a ser intubado cuando están ahí. Pues ahorita uno que otro les falta una intubación, porque ni ruido hacen. No hacen ruido, doctores. No es que tienen miedo. Ni han de estar, mira. Estamos, doctor. Aquí estamos, doctor. Aquí estamos. Sí, hace días le empecé a preguntar y una compañera, una doctora ya no me contestó. Ya se había ido. Saque el nombre. ¿Verdad? ¿Quién fue? Ya se fue. Nos tiene asustados, doctor. Si no nos acordamos, no pasó. Ya salió. Ya salió, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el efecto adverso más importante del alto flujo, que pudiera aumentar la mortalidad si aparentemente mejora la oxigenación, pero el paciente no mejora realmente y retraso la intubación. Ahora, entonces por eso es importante conocer cuáles son los predictores de fracaso del alto flujo. Bueno, son estos: que el paciente continúe polipneico, que desature o que ustedes lo vean respirando muy feo. Ahora, pero luego nos quedamos con diferencias, ¿no? No va a ser lo mismo la opinión del doctor Insunza o la mía, no va a ser lo mismo tu opinión o la de una compañera o un compañero tuyo sobre un mismo caso. Para esto, ya se va a acabar esto, está este índice, que es el índice de ROX. Así se llama, no sé por qué, pero así se llama, índice de ROX.
Y este índice, como se saca, es dividiendo la saturación. Vamos a suponer que el paciente está saturando al 90%. ¿Tienen calculadoras? Sí. Y lo tienen ustedes al 100%. Con el alto flujo. ¿Ahí cuánto les da? Ok, y tiene una frecuencia respiratoria de 30. ¿Por 100? 3. Si tiene 3 en las primeras 2 horas del alto flujo, está muy cerca, pero observen que para para predecir éxito tiene que estar arriba de 4.8 y no está ni arriba de 4.8. Pero bueno, dice, bueno, pero no predice fracaso. Ok, está en la penumbra. Entonces vamos a darle chance. Exacto. A las 6 horas está igual. ¿Qué hacen? No, pues ya. Hay que intubarlo. Hay que intubarlo, exacto. Entonces, entre mejor esté la saturación, más bajo sea el PO2 y más bajo sea la frecuencia respiratoria, el índice de Roux va a salir más alto. Así es como se saca. Entonces, hay que medirlo a las 2 horas, a las 6 horas y a las 12 horas, ¿no? Y por lo general, pues nosotros lo medimos después cada 24 horas. Nada más que la escalita es válida hasta 12 porque cuando los estudios están hechos así, eso es lo válido, ¿no? Pero eso no significa que no lo puedan estar midiendo una vez al día ustedes, ¿no? Para saber si este paciente está bien o mal. Ya los veo ya el siguiente paciente, doctor, véngase porque tiene un índice de Roux de 2. Y yo, ¡ay, me voy a despertar! Y hasta gusto me dan ganas de venir a las 3 de la mañana. Sí. Y por eso el doctor siempre aplica la de vamos a darle chance y entonces con el tubo aquí. Vamos a darle chance. Ok, y estas son las contraindicaciones. El alto flujo puede ser usado. El alto flujo puede ser usado, pero, híjole, no hay un beneficio claro, ¿no? Que realmente sirva. Por favor, no lo uses. Y pues aquí no sabemos nada, ¿no? Entonces dice, por favor no lo uses. ¿En cuál? El paciente hipoxémico que ya tiene criterios claros de intubar. Está boqueando, sin tuba, ¿no? Paciente que tiene ya alguna falla orgánica en alguna otra parte. Tiene aminas. No le pongas alto flujo, lo tienes que intubar, ya tiene una falla agregada, ¿no? Paciente que pudiera utilizar, paciente con insuficiencia respiratoria hipoxémica sin falla orgánica, hexapulmonar, ¿verdad? Después de haber explorado un paciente que tiene una orden familiar de que no se intube, y básicamente, ¿no? Pudiera tener beneficio después de una cirugía cardiotorácica, en una broncoscopía, y nada más. Bueno, eso es todo. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? ¿Dudas, doctores? Yo estoy con el índice de Roux. Ahorita que lo explicó, al final lo multiplicó por 100. O sea, ¿le falta eso a la ecuación? No, ahí está. Ahí está, mira. ¿Por 100? Ese es el porcentaje, es el %. No, pero al final dijo que lo que nos salía lo multiplicamos por 100. Ajá, ese es el %. Ah, ok, gracias. Es el %. Es el %. Doctor, ¿y los dispositivos de alto flujo qué tanto reducen la posibilidad de tener que intubar? ¿Los dispositivos de alto flujo qué? ¿Qué tanto reducen la posibilidad de tener que intubar a los pacientes? ¿Cómo? Depende de las condiciones del paciente. Si es un paciente con insuficiencia respiratoria grave, nada. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria grave, nada. Y si el paciente tiene insuficiencia respiratoria moderada,
pues te pudiera servir para no tenerlo que intubar. No es que tenga el paciente indicaciones de intubarlo y ya con el alto flujo le vas a evitar el tubo. Para eso no sirve. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Me escuchan? Sí, Se congeló, ¿verdad? Entonces. El profe, güey. Ah, ok. Está muy sophistication esto. Doctores, ¿me escuchan? sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Apagó la computadora y ya lo puse en el celular. Estamos viendo gasometría, no quieren aprender gasometría. Usted ya se lo voy a firmar por él. ¿Quién, yo? Sí, ya se lo voy a firmar, ya ves. Autorizante, notario público. ¿Qué no me está diciendo? Pues va. Claro, mira, aquí tengo el de White Pack en la frente. ¿Verdad? Sí, ya le andaba robando el agua al 12 y neta que qué bueno. Y me contó un poquito. Vamos a continuar ahorita, un segundo.